Bueno, empezamos la parte 2, la guía de corte helicoidal para campos deportivos no golf. Como vimos anteriormente en la parte 1, donde vemos el contacto correcto que tiene que tener la cuchilla con el molinete. Ahora lo que vamos a ver es lo que es rectificado, relief y esmerilado. Bueno, aquí lo que vamos a entrar ya es directamente sobre el mantenimiento del reel, ¿sí? De la unidad de corte, pero más específicamente del reel. Entonces nosotros tenemos tres formas de mantenerlo, de los cuales una es hay que hacerlo sí o sí y vamos a hablar de esto, y otras dos hay muchos que hacen solamente una y hay otros que hacen las dos y hay otros que no hacen ninguna. Entonces vamos a poner un poquito más en limpio lo que nosotros recomendamos de acuerdo a lo que hemos aprendido durante tantos años de entrenamiento, ¿sí? Cada fabricante o cada club tiene su forma de trabajar, pero es lo que nosotros recomendamos. Y sí vamos a hablar de las pros y contras de no hacerlo y de hacerlo también, porque a veces hacer ciertas cosas requieren de tiempo que no tenemos. Entonces si estamos hablando de perfección, estamos hablando de que nosotros necesitamos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que esa unidad de corte helicoidal sea perfecta y que corte de manera perfecta. Entonces vamos a ese objetivo. Después lo que nosotros podamos hacer bien, mal, porque no tener tiempo, por no tener las herramientas, bueno, eso es otra historia, pero tratemos de entender de que esto está, de que esto se tiene que hacer y ese será nuestro objetivo el día de mañana. Quizás hoy no lo sea, pero el día de mañana sí. Entonces, el retroafilado es lo que va a pasar, lo que es ayudar a remover las pequeñas rebarbas que se forman luego de cada corte, mejorando el filo del molinete. ¿Cuándo hay que hacerlo? Y antes y después de cada corte. ¿Por qué antes y después de cada corte? Porque lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es de siempre tener filo en ese molinete ni en esa cuchilla. Entonces, ¿por qué vamos a esperar que ese filo decaiga si yo puedo hacerlo 2 o 3 minutos después de cada corte? Entonces, lo que yo tengo que tratar de lograr es no perder ese filo. Si yo dejo caer el filo de ese molinete, el retroafilado, ¿cuánto tiempo piensan que me va a llevar? Y me va a llevar posiblemente, en vez de 2 o 3 minutos, 10 o 15 minutos. Y también las consecuencias que igual les van a hacer que esos días que yo no afilé, ya llegando al último día de corte, o los últimos días de corte, el corte no va a ser bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo dejé caer el filo. Entonces, si nosotros ponemos en nuestras horas de trabajo unos pequeños minutos después de cada corte, una vez que limpiamos la máquina, la unidad de corte, y nos tomamos 2 o 3 minutos para afilarla, va a ser mucho mejor. La unidad de corte va a trabajar 10 veces mejor que al no estar afilada. El corte va a ser superior y son solo 2 o 3 minutos que me tomé en afilar. Rectificado. El rectificado lo que hace, que después vamos a hablar más en profundidad de este tema, es volver a su forma cilíndrica el molinete después de que trabajó varias horas y se ha vuelto cónico. ¿Por qué se vuelve cónico? Por la forma helicoidal que tiene el molinete, ¿sí? Siempre se va a gastar más de un lado que del otro. En las antiguas unidades de corte, que eran de acero y por ahí algunas todavía siguen dando vuelta por ahí, ¿qué pasaba? Al ser de acero, las unidades de corte se gastaban de las puntas. ¿Por qué? Porque lo que hacía esa unidad de corte de acero era moverse de lado a lado, o sea, torsionar, ¿sí? Y se gastaban mal de los dos lados. Hoy en día, hablando más en toro, como la unidad de corte, las barras y los cosos son de acero, lo que pasa es que no oscila, no se mueve de lado a lado. Entonces lo que hace es ser mucho más rígido y solo se gasta de un lado. Entonces lo que hacemos con el rectificado es, volviendo de vuelta a su forma cilíndrica, lo que por desgaste se hizo cónico. ¿Cuándo hay que hacerlo? Bueno, misma teoría que el retroafilado. Si nosotros dejamos que a la unidad de corte la dejamos caer mucho, no le hacemos el rectificado cuando corresponde y quizás se lo hagamos en vez de 400 horas
se lo hagamos a las 800 o a las 1000, bueno, piensen cómo va a ser ese corte cuando ya pasó el límite del rectificado, ¿sí? El rectificado hay que hacerlo cuando ya vemos que nosotros no podemos ajustar bien las cuchillas de lado a lado, ¿sí? ¿Cómo se va a gastar? O en cuánto tiempo, bueno, depende de muchas variables. Cuánta arena yo tenga en el campo, qué altura de corte use, cómo haga el mantenimiento del retroafilado y qué cuchillas use, cuánto ajuste correctamente la cuchilla al molinete como corresponde. Son muchas variables. Si nosotros hacemos las cosas bien, cada 400 horas deberíamos estar rectificando esa unidad de corte, siempre hablando de lo que es triple, para que tenga una vida óptima, ¿sí? Que dure lo más posible. Ahora, ¿qué es el relief? Bueno, el relief no tiene nada que ver con el rectificado, ¿sí? El relief lo que hacemos es ese molinete, cada cuchilla de molinete tiene un ángulo de ataque, ¿sí? No son el mismo grosor, no lo tienen desde principio a fin. Igual esto ahora lo vamos a hablar. Ese ángulo de ataque del relief se va perdiendo con el tiempo, con las afiladas, con el rectificado, eso se va perdiendo. Entonces, esa descarga que tiene esa cuchilla de molinete, nosotros lo que necesitamos es que siempre se mantenga, porque es lo que nos va a dar el filo, ¿sí? Si nosotros perdemos ese relief y lo único que hacemos es el rectificado, lo único que vamos a estar haciendo es poner cilíndrico al molinete, pero el filo que yo tengo que tener en esa cuchilla del molinete lo hacemos a través del relief. Y ahora esto lo vamos a ver más en profundidad. Bueno, esta slide es un poco lo que hablamos, no esperar hasta que la calidad de corte se deteriore, ¿sí? Entonces, ni para el retrofilado, ni para el rectificado, ni para el relief, en el caso que hagamos relief, deberíamos esperar hasta que la calidad de corte se deteriore. Si nosotros agarramos antes el problema que ocurra, lo que vamos a hacer es, primero, tener un buen corte, segundo, no deteriorar tanto el equipo, no, porque la unidad de corte no solo es eso, sino que hablando de una triple, todo funciona a través de la unidad de corte, y si nosotros cortamos con una máquina, con una unidad de corte que no está afilada, lo que va a pasar es que vamos a consumir mucho más combustible, lo cual eso es más dinero, el césped se va a ver perjudicado porque el corte no va a ser óptimo. Entonces no esperemos hasta que los problemas ocurren si es que los podemos agarrar a tiempo. Entonces esto es fundamental para poder agarrar el problema antes que ocurre. Y si nosotros hacemos estos mantenimientos preventivos, vamos a tener siempre una máquina en buen estado y cortando de manera perfecta. Entonces, como dijimos, el retrofilado consiste en girar el molinete en manera contraria al corte y con un cepillo mojado con pasta esmeril 120, preferentemente para lo que son las lomeras de corte de 3 cuerpos, las máquinas de 3 cuerpos, para las de 5 cuerpos también se usa 120 y para las manuales también se usa 120 por el tamaño del reel, ¿sí? Entonces lo que hacemos con esta pasta, que es esta pasta esmeril, para los que no conocen, es una pasta de base acuosa, no tiene aditivos, lo único que hace es afilar lo que es la unidad de corte girando de manera al revés del corte, ¿sí? Entonces se elimina todas esas rebarbas que se producen después del corte. Quizás agarramos arena, los granitos de arena a veces son un poco más grandes dependiendo de la calidad de la arena, entonces esos hacen que esos pequeños golpecitos que aparecen en el molinete, bueno, con el retrofilado lo eliminemos y podamos cortar. ¿Cómo nos damos cuenta cuando el retrofilado funcionó? Bueno, simplemente usando un papel de diario, poniéndolo entre la cuchilla de base y la cuchilla del molinete, siempre con cuidado, obviamente, porque estamos con filos y cortan de manera bastante peligrosa, entonces siempre tenemos que tener guantes y estar protegidos en ese caso. Si corta el papel de diario en cada una de las hojas, lo probamos en una punta, en el centro, en la otra punta. Si cada vez que pasamos en la hoja del molinete lo corta de manera limpia, perfecto. Si no corta de manera limpia,
dos cosas: o tenemos mal ajustado el ajuste de la cuchilla al molinete, o necesitamos afilar un poquito más. ¿Sí? Pero yo creo que si nosotros podemos tratar de que cada vez que terminamos de cortar, afilar 2 o 3 minutos la máquina, que no es mucho tiempo, van a lograr una mejor calidad de corte y ahorrar muchísimo dinero en lo que es combustible y roturas tempranas. Ahora, el rectificado. ¿Qué es ¿Cómo se hace el rectificado? Bueno, como vemos ahí, a medida que el molinete se va usando, se va desgastando y esa forma cilíndrica que tenía el molinete originalmente ahora se hizo cónica. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es este tema: es una piedra que va pasando de lado a lado del molinete para lograr que ese reel que ahora se hizo cónico vuelva a aparecer cilíndrico. Es lo único que hace esa piedra, ¿sí? El reel va girando, ¿sí? Y esa piedra va pasando de lado a lado. Es fundamental cuando se hace un rectificado la velocidad de la piedra. ¿Por qué? Porque la piedra va sacando material. Cuanto más rápida es, mejor va a ser el resultado de ese trabajo, ¿sí? Como vemos ahora en este video, esta es una máquina automática para rectificar. Lo que sí, siempre, cada vez que vamos a rectificar una unidad de corte, obviamente no tiene que tener ningún tipo de juego. O sea, tanto los rulemanes del molinete como los rulemanes de los rolos tienen que estar en perfecto estado. Si tienen juegos, necesitan cambiarse. Obviamente un rol o un rulemán de un rol o un rulemán de un reel, cuando se empiezan a desgastar, si tienen juegos, obviamente el corte no va a ser bueno. Entonces necesitan cambiarse. Entonces estas piezas, cuando se pone la unidad de corte en este equipo, necesitan cambiarse en cualquier otro equipo también. Entonces es fundamental, como vemos acá, a ver si puedo hacer un dibujo, ¿sí? Como vemos acá la pieza, la velocidad de la piedra, ¿sí? Cuanto más rápido está, mejor va a ser el trabajo que se realiza, ¿sí? Ahí lo que hace es darle la velocidad, ¿sí? Bajar o subir de acuerdo a lo que está haciendo. Entonces, una vez que terminamos de hacer el rectificado, el resultado va a ser este. Nosotros teníamos un reel de un diámetro, ¿sí? X, sea cual sea, si es de 5 cuerpos, de 3 cuerpos o de un cuerpo. Y cuando terminamos de hacer el trabajo final de rectificado, el diámetro bajó. Ahora, ¿yo puedo hacer un rectificado por siempre? No, tiene un límite. Yo no puedo rectificar un cilindro, un reel, un molinete por siempre durante años y años y años. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que voy a tener problemas. Si yo estoy cortando a una altura de corte, ejemplo, 20 milímetros, cuando la máquina es nueva, pasaron 3, 4, 5 años con un uso intensivo del equipo, yo rectifiqué varias veces ese molinete y yo quiero seguir cortando a 20 milímetros, lo que puede llegar a pasar es que no pueda llegar a esa altura de corte. ¿Por qué? Porque el límite, el diámetro del molinete fue tan chiquito que por más que yo quiera poner la altura de corte, la cuchilla me va a tocar contra el piso, contra la superficie del terreno, ¿sí? Entonces, todas las cosas tienen un límite. Cuanto más rápido atajemos el problema, más va a durar ese molinete, y si nosotros hacemos un mantenimiento correcto, mejor todavía, ¿sí? Obviamente el reel no es algo barato cuando se reemplaza, y cambiar los 3 reels de una máquina, imagínense. Entonces nosotros tenemos un límite, como dijimos, en el caso de vamos a poner el nombre de la RIMAX de 3100 de Toro, tenemos un diámetro original de 178 milímetros y se puede usar hasta 168, ¿sí? Bueno, ya hablamos del retrofilado, hablamos del rectificado y ahora hablamos del relief. Bueno, el relief es algo que debería hacerse, a nuestro entender, cada vez que se rectifica.
¿Por qué? Porque nosotros al rectificar lo único que hacemos es volver algo cónico cilindro, pero no le estamos dando el ángulo que nosotros necesitamos a las cuchillas del molinete. ¿Y por qué el ángulo es fundamental? El ángulo que vemos acá, ¿sí?, que nace de este punto acá y esto, ¿sí?, ese ángulo de ataque de esa cuchilla del molinete es lo que pasa por la cuchilla base y es lo que nos va a dar el filo. Si nosotros trabajamos con este grosor sin tener ningún tipo de descarga, ¿sí?, lo que va a pasar es que nos va a costar mucho afilar esa unidad de corte, ¿sí? Entonces por eso necesitamos hacer el relief. Cada fabricante de máquinas tiene su tecnología, su manera, sus ángulos que hay que respetar de los molinetes. En el caso de Toro son 30 grados que nosotros necesitamos respetar. Entonces, ¿cómo es esto? A medida que nosotros usamos en los equipos, se van desgastando, ese ángulo que cuando nosotros compramos el equipo de la cuchilla molinete era así, ¿sí?, a medida que pasa el tiempo se va poniendo más plana. Y se va poniendo más plana. Y cuando se puso plana, tenemos que volver a hacer este ángulo de aquí, ¿sí? Este ángulo es el relief, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la contra de hacer relief? Y primero necesitamos tiempo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en un video que ahora está a continuación, el relief se hace cuchilla por cuchilla, ¿sí? Vamos poniendo cuchilla por cuchilla a través de una piedra un poco más fina que la que se hace el rectificado y se va haciendo cuchilla por cuchilla. Y otra de las contras es que sí, comemos material, ¿sí? Ese molinete se va a ir desgastando un poquito más. Pero bueno, aquí está pensar de que es mejor si yo tengo un molinete que corta de manera perfecta, casi original, después de 2 o 3 años sigue cortando de manera perfecta, casi como la compré, o voy deteriorando el césped y gastando en otras cosas como agroquímicos, agua, consumo de combustible, etc. Entonces es poner eso en la balanza. Si yo puedo hacer un relief cada vez que rectifico, voy a tener siempre un molinete casi como lo compré originalmente. Entonces, ¿cómo hacemos el relief? Bueno, cuchilla por cuchilla va pasando esta piedra. Esta es una máquina que obviamente lo hace solo, digital, ¿sí?, donde uno pone el ángulo de cuchilla que quiere para cada molinete, o pone el fabricante, la cantidad de cuchillas y el tamaño del molinete. Entonces, cuchilla por cuchilla va pasando esa piedra y haciendo el relief. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es lo que pasa si no hacemos estos tipos de trabajos? Bueno, como lo venimos diciendo ya en la presentación, vamos a perder el filo, va a ser imposible afilar. Obviamente la apariencia post-corte del pasto no va a ser buena, se va a ver amarillo, va a ser mucho más propenso a enfermedades. En el caso de las triples o en las casos de las quíntuples, las que tienen los 5 cuerpos, vamos a tener roturas de motores hidráulicos, obviamente pérdida de potencia de motor, que esto después les voy a mostrar un cuadro un poco más adelante para que vean cuánta fuerza usa el motor en las unidades de corte. Y en el caso de las manuales, como la Denis, lo que vamos a hacer es roturas tempranas de correas, de poleas. Esos son los fusibles. Antes que una rotura sea mucho más grande, los fusibles que tenemos en las manuales son las correas, los engranajes. Todo eso se va a ir desgastando por trabajar con un molinete que no tiene filo, que las cuchillas no tienen un relief hecho y que se ha puesto cónico en vez de cilindro, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa al césped? Bueno, peor apariencia post-corte, poca generación de clorofilia, propenso a enfermedades, y etcétera. Entonces, por eso es fundamental, si nosotros estamos buscando ahorrar dinero, quizás la mejor forma de ahorrar dinero es hacer estos mantenimientos preventivos.
Si nosotros logramos que con las unidades de corte helicoidal hacer estos mantenimientos preventivos, lo que vamos a hacer, aparte de tener un corte de precisión y de calidad, va a ser ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque nuestro equipo va a durar más, nuestras piezas de la unidad de corte van a durar más, nuestro césped va a requerir menos agua, menos agroquímicos. Entonces, por eso es tan importante el corte helicoidal hoy en día, porque necesitamos que cada vez ese corte de precisión esté bien hecho. Entonces, este cuadrito le quería mostrar, esto lo hizo la empresa Foley hace varios años atrás. Foley son los videos, son las marcas de las rectificadoras y las máquinas que hacen relief, de los videitos que vimos hace un rato. Y esto me pareció muy interesante. Esto está hecho en base a 5 unidades de corte, ¿sí? A una máquina autopropulsada de 5 cuerpos. Y ustedes fíjense, cuando una máquina nueva de 5 cuerpos de 35 HP empieza a funcionar, requiere solo 4,5 HP de motor, ¿sí? O sea, solo de los 35 HP, solo usa para las unidades de corte 4,5, ¿sí? Ahora, cuando las unidades de corte se empiezan a desgastar, los molinetes se empiezan a desgastar y el relief se pierde, o sea, estamos hablando del relief, ni siquiera estamos hablando de que un molinete se hizo cónico, sino de la importancia de tener el relief hecho. Las unidades de corte van a necesitar 13 HP de los 35 HP que tenía originalmente. O sea, estamos hablando de casi 3 veces más del requerimiento de potencia de motor que lo que requería originalmente. Entonces pensemos esto, si nosotros necesitamos consumir más potencia para las unidades de corte, ¿qué va a pasar? Va a consumir mucho más combustible. O sea, esa máquina va a empezar a consumir 3 veces más combustible originalmente. Imagínense qué va a pasar con los motores hidráulicos, qué desgaste va a producir. Los motores hidráulicos generalmente tienen un eje con un engranaje que va puesto, que hace girar el molinete. Imagínense ese engranaje cuando se rompe del motor hidráulico no tiene reemplazo. Tienes que cambiar el motor hidráulico completo. Entonces, todas estas cosas, todos estos problemas o estas roturas pasan porque yo no tengo una unidad de corte correctamente mantenida. Y es por eso que la unidad de corte correctamente mantenida hace funcionar bien a casi toda la máquina, ¿sí? Sobre todo el motor y el sistema hidráulico. Entonces, por eso es muy importante hacer estos tipos de mantenimiento, tanto de retrofilado, de rectificado, de relief. Como vimos en la anterior slide, donde requería tanta potencia para las unidades de corte que no estaban correctamente hecho el relief, acá la gente de Burnham, que Burnham es una empresa también que se dedica a hacer máquinas de afilado, hizo un estudio para comprobar cuánto combustible gastaba una unidad de corte que no estaba correctamente afilada, que no tenía correctamente el relief hecho. La unidad de corte A es un molinete que está ya con las puntas redondeadas y que no tiene contacto en las cuchillas. La unidad B es lo mismo, que redondeaba las puntas de las cuchillas del molinete y con un pequeño contacto. La unidad C afilada y con un pequeño contacto, que es lo que nos dicen nuestros fabricantes. Y la unidad D afilada pero sin contacto. Entonces, si nosotros vamos al otro cuadro, vemos que la unidad B y A, que no tenían hechos el relief y no estaba correctamente afilado, consume casi el doble que las otras 2 unidades que sí estaban afiladas. ¿Sí? Obviamente acá nosotros sí buscamos siempre tener un pequeño contacto, porque es lo que nos dice el fabricante y es lo correcto. Ellos probaron distintas formas, obviamente sin contacto, el molinete va a hacer mucho menos fuerza a la hora de pasar por la cuchilla base, lo cual va a requerir menos potencia tanto hidráulica como el motor. Por ende, va a consumir mucho menos combustible, pero nosotros sí o sí necesitamos siempre tener un pequeño contacto, porque es lo que nos dice el fabricante de la máquina, que es lo correcto. Entonces, como verán, una de las cosas más importantes es cuánto consume adicional tener un molinete que no tiene las hojas hechas al relief. Bueno, el doble, y eso es dinero. Con esto terminamos la parte 2 de la guía de corte helicoidal para campos deportivos no golf. Bueno, los vemos en la parte 3.
Siguiente.